Desperté con el sabor del miedo en la boca, un sabor metálico que me recordaba a monedas olvidadas en la grieta de un bolsillo viejo. El amanecer se colaba por la ventana, filtrándose como un hilo de luz que cortaba el humo de mis pensamientos. Cada mañana era igual y sin embargo diferente, porque había un detalle mínimo que siempre fallaba, una sombra que no debía estar allí, un susurro que parecía conocer mis secretos antes de que los pensara. Me levanté, tembloroso, y me encontré con las paredes blancas del departamento que nunca lograba recordar del todo. Los objetos estaban en su lugar, pero el aire olía a algo que no tenía nombre, a algo que no debería ser tangible, como si la habitación misma estuviera conteniendo un secreto demasiado pesado para sostenerlo. Caminé hacia la cocina, mis pies rozando el piso frío. Ali estaba, de nuevo, la taza de café vacía que no había bebido, la cuchara todavía tibia. Algo estaba mal, y lo sabía sin entender por qué. Todo se sentía observado, como si alguien hubiera puesto cámaras invisibles en cada rincón de mi vida. Y entonces recordé, o más bien recordar a una voz que nunca había oído, un rostro que jamás debería haber visto. No era un sueño, era un fragmento de algo más grande, un recuerdo prestado que no pertenecía a mí en él. El día avanzó con una normalidad inquietante. Salí a la calle, respiré el humo de los autos y el aroma de pan recién horneado, pero la ciudad tenía un eco extraño. Cada transeúnte parecía repetirse, sus gestos calculados, sus risas medidas. Era como si el mundo se hubiera detenido y estuviera esperando que yo reaccionara. Como si cada pequeño acto mío fuera una pieza en un tablero de ajedrez invisible. Entonces comprendí algo que me heló la sangre en cada persona que pasaba frente a mí. Cada saludo, cada mirada, estaba diseñada para provocar una reacción específica. Y yo no era el único jugador. Había otros. Viajeros que iban y venían en mi vida como sombras de un pasado que no existía. Recordé otra vez, pero esta vez en una versión distinta de la ciudad, en un café que nunca existió y con una mujer que nunca había conocido. Ella me habló con un tono de urgencia apenas perceptible, como si supiera que yo no podía recordarla del todo, como si cada palabra fuera un ancla para no perderme en la corriente temporal. Debo contarte la verdad, dijo, y su voz vibró en mi memoria como un eco de alarma. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de unir fragmentos, mientras la sensación de déjà vu se enredaba con un terror primitivo. Cada vez que creía entender algo, la realidad se fracturaba y yo caía en otro día, otra versión de mí mismo, otra pieza de un rompecabezas demasiado grande para comprenderlo. El primer indicio de que no estaba solo en este ciclo de horrores fue una nota arrugada que encontré entre los libros de mi estantería. No estaba escrita por mí, decía simplemente: mira alrededor, observa bien, no confíes en tus recuerdos. Las palabras parecían moverse ligeramente al parpadear, y por un instante sentí que alguien estaba justo detrás de mí, respirando en el mismo espacio que mi miedo. Corrí hacia la ventana, buscando la calle, el mundo, algo que confirmara que aún era real, y lo que vi me paralizó. En la ciudad estaba igual, pero distinta, como si cada edificio hubiera sido pintado de nuevo, cada sombra o acomodada o cada gesto repetido de manera inquietante. Esa noche, antes de dormir, me quedé frente al espejo durante un tiempo que no supe medir. Mi reflejo era mi propio rostro, pero había algo ajeno en los ojos, una chispa de conciencia que no era mía. Cada parpadeo traía consigo un recuerdo de un yo que no había vivido, de decisiones que no había tomado y de personas que me hablaban como si supieran más que yo. Comprendí que estaba atrapado en un experimento que no había pedido, un ensayo de terror repetido por viajeros que se movían a través del tiempo, manipulando mi vida como si fuera un escenario de laboratorio. La idea me llenó de una mezcla de miedo y fascinación. Estaba siendo observado, sí, pero también estaba siendo estudiado, y mis emociones eran tanto objeto como testimonio. Y entonces, en un salto que no supe anticipar, me encontré en un día diferente, uno que creía haber olvidado. Estaba en un pasillo largo y silencioso, con luces que parpadeaban con un ritmo irregular. Cada paso resonaba como un tambor de alerta. Cada sombra parecía un aviso de lo que estaba por venir. Allí, en el extremo del pasillo, una puerta que no recordaba haber visto antes, se abrió lentamente y dentro, un conjunto de pantallas mostraba fragmentos de mi vida en risas, lágrimas, decisiones, miedos. Todo estaba registrado, todo estaba siendo reproducido, todo estaba siendo observado. Y entonces de repente una voz resonó detrás de mí, un susurro que atravesó los muros del tiempo. Ahora sabes, y no puedes escapar. El mundo se desmoronaba con la velocidad de los recuerdos que no me pertenecían, y sentí la necesidad de gritar, de correr, de despertar de esta pesadilla infinita. Pero no había salida. Cada puerta que abría me llevaba a otra versión de mi vida. Cada ventana mostraba otra ciudad, otra fecha, otra posibilidad,
Mis propias emociones me traicionaban. Cada miedo y cada deseo eran herramientas que alguien más manipulaba. Y en ese momento, comprendí que vivir era solo un acto de resistencia, un intento de preservar algo que no podía poseer. Y aún así, me aferré a esa chispa de conciencia, a ese destello de humanidad que nadie podía quitarme. La siguiente vez que desperté no estaba en mi departamento ni en la ciudad que conocía. Estaba en un bosque húmedo, con hojas que olían a tierra mojada y a madera antigua. La luz del sol filtrándose entre las ramas dibujaba figuras imposibles sobre mi piel, y sentí un vértigo que no había sentido antes. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por la certeza de que cada paso que daba había sido registrado, calculado, esperado. Recordé la nota: mira alrededor, observa bien, y esta vez miré. Cada rama, cada sombra parecía susurrarme secretos que no podía comprender del todo, secretos de un mundo que se repetía y se reinventaba constantemente. De pronto, un sonido metálico cortó el aire, un ritmo regular como un reloj que no pertenece a ningún tiempo. Avancé, y allí, entre los árboles, encontré una figura que parecía a la vez familiar y ajena. Era un hombre con un rostro inexplicablemente neutro. Sus ojos reflejaban algo que no podía identificar. No dijo nada, pero su presencia me habló de inmediato. Ann sabía que yo sabía, y eso bastaba. Cada gesto suyo parecía sincronizado con un recuerdo mío, como si estuviera ajustando un mecanismo invisible en mi memoria. Mi corazón latía con fuerza y por primera vez sentí un atisbo de desafío. No podía llorar, pero quizás podía entender. El salto siguiente me llevó a un departamento que alguna vez creí mío, pero no del todo. Allí, un escritorio rebosaba de papeles con esquemas, gráficos y notas con tachaduras que describían mi vida en detalle. Mi nombre aparecía en cada hoja, pero también otros, nombres de personas que no recordaba haber conocido. La sensación de ser un sujeto observado se mezclaba con el horror de comprender que mis emociones, mis decisiones, incluso mis errores, eran parte de un experimento continuo. Y sin embargo sentí una chispa de claridad. Así todo estaba registrado. Tal vez había un patrón, un hilo que podía seguir. Debía buscarlo. Entonces llegaron los primeros encuentros directos con ellos. Los viajeros del tiempo no aparecían como enemigos, sino como observadores silenciosos, moviéndose entre mis días como sombras que podían doblar el aire. En un salto los vi en un café tomando notas sobre mis gestos, mis expresiones, conversando en un lenguaje que no entendía, pero cuyos tonos reconocía en algún lugar profundo de mi memoria. Sentí un estremecimiento de rabia y fascinación. ¿Qué querían descubrir? ¿Qué buscaban en mi vida que yo no podía ofrecerme por mí mismo? Cada pregunta aumentaba el miedo, pero también la necesidad de comprender. En otro salto, estaba en una oficina iluminada por luces frías, donde pantallas mostraban versiones alternativas de mí mismo. En una estaba sentado frente a un escritorio con la cabeza entre las manos, llorando silenciosamente. En otra corría por un pasillo sin fin. En otra simplemente observaba. Era mi vida multiplicada en posibilidades, cada una manipulada y observada por los mismos viajeros que me habían llevado hasta allí. Sentí un vértigo absoluto, la conciencia de que mi existencia no me pertenecía. Y sin embargo, entre todos esos reflejos, distinguí un patrón, en una serie de lecciones que, aunque parecía aleatoria, seguía un hilo invisible. Un hilo que podía entender. Mi investigación interna se convirtió en una mezcla de periodismo y reflexión personal. Analizaba cada recuerdo, cada salto, cada interacción con los viajeros. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parecía formar parte de un código que debía descifrar. Escribía notas en papeles que aparecían y desaparecían, intentando reconstruir la lógica de este experimento. Cada descubrimiento me daba miedo y esperanza. Al mismo tiempo, miedo porque comprendía la magnitud de lo que me rodeaba. Esperanza porque entendía que incluso dentro de este ciclo, podía encontrar una chispa de libertad. Mi mente era ahora un laboratorio. Y yo, tanto sujeto como investigador, tanto víctima como testigo. En un salto particularmente angustiante, me encontré en una habitación que parecía un quirófano de ciencia ficción. Allí, una serie de pantallas mostraban no solo mi vida, sino vidas alternas que no reconocía. Los viajeros aparecían y desaparecían entre los monitores, ajustando variables, probando reacciones, registrando emociones. Intenté hablar, pero mi voz se perdía entre el zumbido de la maquinaria. Era un horror silencioso, un terror de precisión, una danza macabra, donde cada emoción mía estaba medida y manipulada. Y en medio de todo, sentí un acto de rebeldía al cerrar los ojos y respirar profundamente, recordando que, aunque no pudiera controlar sus acciones, sí podía elegir cómo sentir cada instante. El patrón se volvió más claro con cada salto. La vida era un experimento de terror, sí, pero no completamente caótico. Cada miedo, cada alegría, cada momento de duda o certeza
tenía un propósito. Los viajeros observaban, sí, pero también dependían de mi reacción, de mi conciencia de que estaba siendo estudiado. Comprendí que había algo que ellos no podían controlar: mi conciencia, mi capacidad de reflexionar, mi humanidad. Y en esa comprensión surgió una fuerza silenciosa, pero poderosa. Así no podían quitarme eso. Siempre habría un espacio donde yo podía ser dueño de mi experiencia, aunque ellos manipularan todo lo demás. En un salto que me llevó de nuevo al bosque, sentí por primera vez una extraña calma. Observé los árboles, el sol colándose entre las ramas, el sonido del viento mezclado con mis pensamientos. Todo parecía un ensayo, una prueba, pero también un poema en movimiento. Recordé los días que había vivido, los saltos, las pantallas, los viajeros, y comprendí que mi historia, aunque manipulada, era mía para interpretarla, para sentirla, para aprender de ella. Cada emoción, cada recuerdo, cada miedo era una evidencia de mi existencia, un testimonio de que, incluso atrapado en un experimento de terror, podía experimentar humanidad y belleza. Entonces me enfrenté a ellos directamente, en un espacio que parecía un pasillo infinito de luz blanca. No había palabras, solo miradas. Su silencio me habló con la fuerza de 1000 voces. Saben que entendiste. Saben que ya no pueden controlarte por completo. Y en esa comprensión, comprendí también algo más profundo. La vida no es solo lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Incluso dentro del experimento más oscuro, dentro del terror más preciso, todavía podemos encontrar sentido. Todavía podemos encontrar belleza. Todavía podemos elegir cómo vivir. Desperté en un tren que nunca había tomado, con vagones que crujían como huesos viejos y ventanas que reflejaban paisajes imposibles. A montañas que flotaban, ríos que corrían hacia el cielo, ciudades que se construían y desmoronaban en segundos. Cada pasajero parecía estar en su propia línea temporal, ajeno a mi presencia, pero sus gestos se repetían como un metrónomo macabro. Comprendí que no podía confiar ni en mis sentidos. Todo era ensayo, todo era manipulación, cada latido de mi corazón, cada respiración era parte de un guión que yo no había escrito, un poema de terror repetido por viajeros que se movían entre los tiempos como fantasmas silenciosos. En un salto posterior me encontré en un cuarto oscuro, iluminado solo por una serie de pantallas que mostraban mis vidas alternas, mis miedos más íntimos, mis errores más dolorosos. La visión era insoportable, como mirar un espejo fracturado que devolvía no uno, sino cientos de mí, cada uno atrapado en un ciclo que no podía romper. Los viajeros del tiempo se movían entre las pantallas ayastando ángelos, cambiando momentos, y yo sentí un deseo feroz de gritar, de romperlo todo, pero el grito se ahogó en mi garganta, transformándose en un susurro que parecía recorrer la eternidad. Cada salto temporal se volvió más violento en un segundo. Estaba en mi departamento con la luz cálida del amanecer, al siguiente en un laboratorio lleno de tubos y luces fluorescentes, mis pasos resonando en un eco que no era mío, pero entre la confusión, una certeza creció. En ellos podían manipular escenarios, emociones y recuerdos, pero no podían borrar la conciencia, no podían borrar la experiencia de sentir. Esa chispa se volvió mi brújula. Cada salto, por aterrador que fuera, era también una oportunidad de comprender, de aprender, de resistir. Mis emociones eran ahora armas silenciosas, mi humanidad una línea que no podían cruzar. Y entonces, en un instante que pareció eterno, comprendí algo que nadie me había dicho: no estaba solo en el experimento. Cada reacción, cada pensamiento, cada miedo que sentía era observado, sí, pero también estaba documentando algo para ellos: a mi capacidad de vivir, de reflexionar, de mantenerme consciente en medio del caos. Su experimento, que parecía diseñado para quebrarme, se convirtió en un espejo que me devolvía mi propia fuerza. La comprensión me llenó de una calma extraña, pero potente. Podía estar atrapado en sus ciclos, pero nadie podía arrebatarme la capacidad de observar, de sentir, de elegir cómo reaccionar. El último salto me arrojó a un lugar que parecía al mismo tiempo un desierto y un océano. La arena brillaba con reflejos metálicos, y las olas eran silencio sólido que se quebraba en mis pies. Cada paso que daba hacía eco en un vacío que parecía tragarse mi miedo, y sin embargo, no estaba solo. En la distancia, figuras difusas se movían entre la luz cambiante, viajando entre momentos, observando, ajustando, manipulando. Y en ese instante comprendí la verdad más profunda: mi vida había sido un experimento de terror, un ciclo repetido y estudiado por viajeros del tiempo. Pero dentro de ese diseño estaba la libertad que ellos nunca podrían tocar: mi conciencia, mi capacidad de sentir y reflexionar. El viento traía memorias de todos los días que había vivido, de todos los saltos que me habían desgarrado y reconstruido. Sentí cada emoción como un hilo que se extendía hacia el horizonte, conectando mis miedos con mis descubrimientos. Había corrido por calles que no existían, atravesado bosques que solo eran pruebas, y mirado mi vida reflejada en cientos de pantallas que me devolvían cada error
y cada decisión. Pero ahora entendía algo que antes se me escapaba en cada salto, cada dolor, cada confusión. Me había enseñado algo esencial sobre la fragilidad y la fuerza humana. La belleza de mi existencia no estaba en la calma ni en el control, sino en la resistencia, en la conciencia de que, aunque manipulado, podía vivir cada instante con autenticidad. De repente, los viajeros aparecieron frente a mí. Sus rostros eran neutros, casi inhumanos, pero sus movimientos mostraban respeto silencioso. No hablaban, no necesitaban hacerlo. Su mensaje estaba claro. No podían arrebatarme lo que era intrínsecamente mío. Y en ese reconocimiento sentí una liberación inesperada, un equilibrio delicado entre horror y comprensión. Mi vida seguía siendo un experimento, sí, pero también una obra de poesía viva, un testimonio de que incluso en el miedo más calculado, la humanidad encuentra un espacio para respirar y existir. Me senté sobre la arena metálica, dejando que el silencio del océano desierto me envolviera. Y por primera vez en todos los saltos, sentí un instante de claridad plena. Las vidas alternas, los recuerdos ajenos, los saltos sin fin, todo era un espejo que reflejaba no solo lo que los viajeros observaban, sino lo que yo había aprendido, aunque la conciencia no se puede romper, que el miedo puede enseñarnos, que incluso en un experimento que busca destruirnos, la humanidad se manifiesta en cada respiración, en cada pensamiento, en cada emoción que decidimos sentir. Miré hacia el horizonte, donde el sol se alzaba como un círculo de fuego suspendido entre tiempo y espacio, y comprendí que, aunque el ciclo continuara, mi forma de vivirlo podía ser única. El terror era real, la manipulación era real, pero la elección de cómo sentir, cómo reflexionar, cómo existir, eso permanecía mío. Y con esa certeza, respiré profundo, sintiendo la vastedad del universo y la infinitud de mis propios recuerdos, sabiendo que dentro del caos había encontrado un núcleo de verdad inquebrantable. Gracias por ver el video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dar like para más contenido que explora la mente, el tiempo y los misterios de la existencia.